noches y mucha atención. La sala plena de la Corte Constitucional rechazó la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, que pretendía limitar la práctica del aborto hasta las 24 semanas de gestación. Vamos de inmediato a la Corte Constitucional. Allí se encuentra nuestro editor judicial, Juan Carlos Giraldo. Chicho, buenas noches y lo escuchamos en Noticias Así es, Importantes. Paula, muy buenas noches y mucha atención, porque hace pocos minutos, con una votación de 6 en contra y 3 a favor, la Corte Constitucional tumbó esta polémica ponencia que limitaba a 24 meses el tiempo en el que se podía practicar una interrupción de embarazo. Con esta decisión, la Corte ratifica otra decisión del 2006 del mismo tribunal, en la que se advertía que un aborto o una interrupción de un embarazo se podía practicar sin límite de tiempo, siempre y cuando se cumplan las causales contempladas en la ley. A saber, primero, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico. Segundo, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada también por un médico. Y tercero, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto. Con esta decisión, la Corte Constitucional deja en manos de los médicos especialistas la decisión de en qué momento practicar una interrupción de un embarazo. Si lo hacen fuera de las 3 causales contempladas en la ley, esto podría conllevarlos a incurrir en feticidio. Desde la Corte Constitucional, información de último minuto, Juan Carlos Giraldo, Redman Noticias. Juan Carlos, muchísimas gracias. Buenas noches para usted. Y aquí en el estudio saludo en este momento a Mauricio Reina, porque hay que hablar de esta noticia de la que el país estaba muy atento. Mauricio, buenas noches. Hola Paula, buenas noches. Todo bien, afortunadamente. Bueno, ya vio usted, no tuvo acogida la ponencia de la magistrada Pardo. Se quedan las cosas como estaban hasta ahora. Y no sé si en este escenario es válido hablar de pronto de ganadores y perdedores. Sí es válido verlo desde esta óptica. Pues Paula, por supuesto aquí se debaten muchas cosas, se debaten desde principios religiosos, para quienes le aplican principios religiosos a esta discusión, pasando por principios jurídicos, llegando incluso a la escena política, porque detrás de esto también hay un debate político, y por supuesto si uno ve este resultado a la luz de cualquiera de esas disputas, habrá gente en sus casas en este momento diciendo no, pero es que yo estaba partidario de una cosa y de otra cosa. Creo que la Corte debía fallar en derecho. Debía fallar sin tener en cuenta consideraciones religiosas, sin tener en cuenta consideraciones políticas, sino en derecho. Y creo que desde esa perspectiva se impuso el derecho. ¿Por qué lo digo yo? Porque más allá de cualquier otra discusión y consideración, hay que tener presente, como lo recordaba Chicho, que había una sentencia de la Corte antecedente, una sentencia del 2006, que ya lleva 12 años de vigencia, que como lo decía el doctor Linares, también el magistrado Linares, y contempla la posibilidad de despenalizar el aborto en 3 casos: cuando haya violación de la madre, cuando haya malformación del feto que ponga en riesgo su vida y cuando la vida de la madre también esté en riesgo. Y en esos casos, Paula, existe la despenalización, y esa discusión y esa decisión de la Corte de hace 12 años está contemplando sobre todo la situación de la salud de la madre, de autonomía de la madre y de la salud del feto. En ningún caso existe una consideración de tiempo en el cual se pueda proceder a hacer el aborto, que es otra discusión también legítima, también se desarrolla en el mundo, y es hasta qué momento después de la gestación ya existe, o a partir de qué momento existe sistema nervioso, existe conciencia, existe el ser, y ahí entramos en una discusión científica por un lado, fisiológica por otro lado, filosófica por otro lado y religiosa por otro lado. Pero eso nunca se contempló en la sentencia de la Corte. Por lo tanto, creo yo que aquí sacar una nueva decisión que moderara o morigerara la sentencia original de la Corte con unos elementos totalmente nuevos desde el punto de vista filosófico, ético, religioso, etcétera, etcétera, pues religioso no estaba puesto en la ponencia, creo que sería un exabrupto. Por lo tanto, la Corte falló en derecho, a mi juicio, considerando el fallo previo, la sentencia de 2006, y se salió de otras discusiones que no deberían estar en este momento sobre la mesa. Creo que ese es un fallo correcto en derecho y creo que dejó de lado otras discusiones.